Hipertrofia muscular, únicamente una logro con cargas del 80-90%, 4 series de 12 repeticiones. Esa es la fórmula para la hipertrofia. ¿Sí? Si usted trabaja con cargas inferiores, nunca va a llegar a hipertrofia. Ese era el presupuesto. Ese presupuesto ya hace unos 10-15 años se vino abajo. Porque se han hecho estudios, nosotros en el laboratorio ya tenemos varios estudios sobre eso, donde con cargas más o menos del 40-45% se logra la misma cantidad de hipertrofia que trabajando al 70-80 o 90%. ¿Qué? ¿En qué cambia? Que la intensidad ya no va a estar basada en la carga, sino en la velocidad. Cuando yo trabajo velocidad, más que carga, la activación es directa y específica en las fibras tipo 2. Es súper específica para las fibras tipo 2. Y toda la activación, es decir, sincronización, porque no solo va sobre la masa, sino sobre toda la función neuromuscular. Yo podría hacer, por ejemplo, 45% de mi carga, pero si lo hago rápido, está ganando lo mismo que si estuviera el... Exactamente. La sección de la fatiga ahí. Ya les explico. Pero porque el sistema yo me lo voy a explicar, porque sobre eso es que vamos a trabajar en el entrenamiento en fuerza. ¿Qué preguntó Kevin? Sobre la cuestión de la fatiga. De la fatiga. Claro, pero es que vamos a ver una cosa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que requiere esto? Evidentemente, todo esto lo hemos hecho en laboratorio, ¿sí? Porque necesito un equipo especial que me permita medir con exactitud la velocidad en que se está movilizando. Pero ya hay en la app, hay unos equipos, es decir, esto lo hacemos en laboratorio porque necesitamos verificar la realidad, qué pasa en realidad. Yo les voy a mostrar los resultados que tuvimos nosotros con este tipo de entrenamiento. Hay unos en la universidad en un sistema que lo ponen en la punta de la barra y viene con un tapete al suelo y él mide la velocidad con la que se ejecuta el movimiento y le manda los datos de una vez de la velocidad. Estos se llaman encoders. Yo no sé si el que tenemos acá en la universidad es un encoder o no, o es otro tipo, porque hay varios, pero el que me la mide con exactitud es un encoder, ¿sí? Que me mide esa velocidad. Bueno, entonces, ¿qué requiere esto? Esto requiere un poquito más de trabajo, pero es mucho más eficiente. Uno, velocidad, yo necesito establecerla a cada sujeto. No todo el mundo puede tener la misma velocidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos sucedió en nuestro primer estudio cuando aplicamos esto? Utilizamos unas tablas de referencia que traían González Vadillo, que son los que más han trabajado a nivel mundial en lo de velocidad media propulsiva, ¿sí? Y ellos tenían una relación muy directa, y en eso tienen que tener mucho cuidado, porque a nosotros nos costó 6 meses de tiempo en el laboratorio enloquecido porque los datos no nos daban. Él tenía una tabla muy sencilla. Si yo estoy al 70% de una RM, entonces la velocidad a la que estoy es, no sé, a 1.16 metros por segundo. Así, entonces tenía su tabla. Entonces uno dice, está la tabla, apliquemos la tabla. ¿Sí? Pero depende del ciclo, es menos que la edad y todo eso. No, eso era sujetos jóvenes y eso. El problema no era ahí, porque la edad era más o menos la misma. Musculares. No, el problema es que las tablas que estableció fue con deportistas de rendimiento que ya trabajaban fuerza. Entonces nosotros teníamos sujetos de la misma edad que con este porcentaje no estaban sino a la velocidad. Nosotros decíamos, ¿qué estamos haciendo mal que no nos da la velocidad? Y tuvimos una población mucho más grande que la que tenía dicho. Sí, y profe, y también digamos de garantizar, porque velocidad es distancia sobre tiempo. En equipo, en máquinas, no lo puede hacer con pesas libres. Con pesas libres tendría que... No se puede, porque es que mire, por ejemplo, ¿qué hacíamos? En sentadilla usted tiene el equipo
le dice cuánto fue la distancia recorrida en la bajada y en la subida, y sabemos si lo hizo completa o no completa. Pero eso no hay ningún problema, porque en la sentadilla se le marca hasta dónde va. Nosotros que colocábamos, de acuerdo a las dimensiones antropométricas, digamos, se le colocaba aquí un cajón, donde el sujeto llegaba y tocaba el cajón y subía, de acuerdo a sus dimensiones. ¿Sí? Sí. Entonces, la distancia estaba garantizada porque era de extensión a flexión hasta este punto de extensión, luego ahí la distancia no se modifica. Entonces, que medíamos la velocidad con que se movilizaba. Desplazamiento, sí. El tiempo. ¿Sí? Ahora, esto se llama velocidad media propulsiva. ¿Por qué? Porque no es la velocidad máxima. Desde aquí, que arranco cero, hasta cuando llego acá, el equipo me hace más o menos, estos equipos son de 2000, la toma son de 2000 Hz. Significa que hace 2000 tomas por segundo. La velocidad en todo este tiempo no es exactamente la misma. Llegó a un pico de velocidad y después aquí una fase de frenada. Cuando hablamos de velocidad media propulsiva es que coge todos estos datos y me saca la media. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué significa? Que para cada movimiento, porque yo no puedo decir, esta es la velocidad media propulsiva para todos. No, no es lo mismo en una sentadilla, que en un press de pecho, que en lo que quieran, es totalmente diferente. Ahora, en sentadilla, ¿por qué no se puede hacer sobre la máquina, sobre pesos libres? Porque cuando yo lo hago en la máquina Smith, ¿sí? La máquina Smith, la barra baja verticalmente, no hay desplazamientos horizontales, por lo tanto no hay fuerzas diferentes a la vertical. Cuando uno hace una sentadilla libre, hay un movimiento hacia adelante y posterior hacia atrás. Entonces eso me va a afectar la velocidad, por eso siempre hay que hacerlo en máquina Smith. ¿Sí? Bueno, entonces uno hay que establecer de acuerdo a la edad y de acuerdo a cada sujeto, porque yo puedo decir que fue el otro que encontramos en el estudio. Lo hicimos como con 400 chicos de la universidad. Resulta que uno podemos decir que para los chicos de 21 años, hombres, la velocidad, podemos establecer la promedio y la establecimos, pero las diferencias eran significativas entre uno y otro. Es decir, que esto no es aplicable para todo el mundo, sino que es necesario establecer a cada sujeto la velocidad media propulsiva para cada grupo muscular que va a trabajar. ¿De acuerdo? No se puede cambiar individual. Ahora, Ahí se alargaba el trabajo. claro, no, espérense que eso se alarga más, no ya más. Es más complicado, pero los resultados, como les voy a mostrar, Fiables. son mucho mejores. Es decir, es más eficiente el sistema. Listo. Ya tenemos establecida esta velocidad. Entonces, siempre mi objetivo no es que haga, yo puedo decir que va a hacer 4 series o 5 series. Pero la repetición va a ser- Pero, ¿cuál es el número de repeticiones? Si mi intención siempre es la velocidad, ¿qué es lo que encontramos? Que en la medida que van pasando las repeticiones, la velocidad cae. Disminuye. ¿Sí? O aumenta, perdón. Ah, no, sí, sí. No, disminuye. disminuye. El tiempo. Aumenta el tiempo, claro. Aumenta el tiempo. Cada vez las repeticiones van a ser más lentas, va disminuyendo. Y entonces lo dejo hasta cuando, según lo que el principio de la RM, ¿cuál era? ¿Hasta el fallo? No, cuando logro el fallo, todos estos efectos que estamos buscando no funcionan. es cuando la velocidad- Justamente no hay que buscar el fallo muscular. Entonces, ¿cuáles son los errores? Más o menos lo que se está buscando es que no haya más allá de un 20% de pérdida de la velocidad. Entonces, cuando iniciamos el entrenamiento, sabemos que esta es su velocidad objetivo. Cuando la velocidad objetivo caiga, no haga más repeticiones. Para. ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar? Que seguramente el número de repeticiones es mucho menor que el que se hace cuando digo va a ser 10. Pero la intensidad del ejercicio es mayor.
porque lo estoy haciendo, estoy movilizando esa carga a la mayor velocidad. Es decir, mi trabajo de intensidad está sobre movilizar rápidamente una carga. ¿Sí? Profe, Sería aproximadamente, en ese caso de 0.72 metros por segundo, sería aproximadamente 15 centésimos de segundo. Exacto, entonces sería 0,60 y algo. Ajá. y digamos que promueve también algo que por lo general las personas principiantes no lo hacen cuando entrenan, y es la cuestión de la intensidad, ¿no? Que, o sea, hacen, por ejemplo, mucho volumen, pero las repeticiones, o sea, son demasiadas. O sea, es demasiado volumen y no trabajan con una intensidad, digamos, óptima en cada serie. Y eso pues estaría promoviendo ese Eso, cambio. exacto, entonces ya no estamos basados en la carga. Y entonces cuando decimos, bueno, ¿qué significa? Que para movilizar tengo que esta velocidad con una carga, ya no con un porcentaje. ¿Qué carga? Claro, siempre tenemos que hacerle cuál es el RM para saber cuál es la carga máxima. Y eso únicamente por cálculo. Entonces, a ellos hay que hacerle un perfil de carga-velocidad. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos el 100%, ya teniendo el 100, después decimos, bueno, al 90, al 70, al 55, ¿sí? Y hacemos el perfil de carga-velocidad hasta encontrar más o menos en qué porcentaje. Bueno, eso equivale al 80%, al cual por lo general son cargas del 40%, no pasan más allá del 40-50%. Del 40%, eso ya es otra cosa. Pero que haya la adaptación se puede con una carga de Puede o sea, que sí. mantendría la misma, pero la velocidad sería la que mejoraría. Exacto, exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Esto me permite trabajar con el adulto mayor como si estuviera trabajando. Los beneficios son aún mejores, como lo vamos a ver, que si estuviera trabajando con cargas del 70, 80 o 90%. Por ejemplo, en cuanto a la hipertrofia, tiene igual, una diferencia de que vamos a utilizar cargas del 50, no del 80, o del 40 y no del 80. ¿Sí? Eso en cuanto a la hipertrofia, la funcionalidad más. La funcionalidad Mejora aún. Porque ¿qué sucede en los entrenamientos de una RM? ¿Sí? Cuando se hace entrenamientos de una RM, se mejora la fuerza máxima, pero no se mejora la potencia. No se mejora la potencia. Se mejora la fuerza máxima, pero no mejora la potencia. ¿Por qué? Porque justamente moviliza las cargas a muy baja velocidad, porque son cargas muy elevadas. ¿Sí? Entonces, en términos funcionales, sí, tiene más fuerza máxima, eso es indiscutible, pero no mejora la potencia, por ejemplo. En el otro caso estaría mejorando la fuerza máxima y la potencia. Aquí mejora fuerza máxima y potencia, las dos cosas. Pero digamos, para un powerlifter, un halterófilo, ¿sí estaría recomendado trabajar con cargas de 40? No, digamos para el halterófilo es Eso sí, otra cosa. claro. Claro. Sí, es otro modelo. Ambos, por ejemplo, cuando comparamos, y es lo que hay en la literatura, y nosotros lo hicimos con varias poblaciones, con jóvenes y lo hicimos con adultos mayores. ¿Cuáles fueron nuestros estudios? Unos hacían RM y otros hacían velocidad media propulsiva. Y mirábamos frente a qué? A masa muscular, fuerza máxima, densidad mineral ósea, componente mineral ósea, y pruebas mecánicas como fuerza máxima, altura del salto, velocidad de carrera y un TT Wingate, expresión de potencia. En fuerza máxima, aquí había un poquito, diferencias no significativas, se lograba un poquito de mayor aumento en la fuerza máxima con RM que con velocidad media propulsiva, pero las diferencias no eran significativas. ¿Sí? En la masa muscular, en el incremento de la masa muscular, no había tampoco diferencias entre que yo hiciera el entrenamiento con una RM, con BMP, en la masa muscular no había diferencias significativas. ¿Sí? Profe, ¿y cómo cuantificaríamos el volumen, la duración, me refiero al número de repeticiones, el número de series a través de la velocidad media propulsiva? Entonces, ¿cómo calculamos el volumen en esta? Eso es muy importante. ¿Cómo es el volumen acá? Acá hacemos 4 series por 4 series de 10 repeticiones, ¿cierto? 10, 12 repeticiones.
por tantos ¿cierto? kilogramos. Pues 4 series por 10 repeticiones, digamos que esté al 70%, 80%. Ese es el volumen. Esto me da un total. Tantas toneladas, tantos kilogramos por sesión de entrenamiento. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Yo no puedo predecir el número de repeticiones por serie, pero necesito, si quiero comparar con esto, tener más o menos, porque el volumen no va a ser nunca igual, ¿sí? ¿Cómo equilibrio con esto? Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo decir, esto me da 40 en total, ¿sí o no? 40 repeticiones. Entonces, con el BNP, yo puedo decir, nuestra va a ser de 40 repeticiones. Seguramente va a ser en más series. ¿Sí? Porque pueda que en una serie solo haga 6, 7 repeticiones, etc. Entonces yo de esta forma hago un equilibrio entre el volumen total de repeticiones, no en el volumen total de la carga, sino en el volumen total del ejercicio, llamémoslo así. ¿Sí? Entonces con ellos uno no sabe. Ahora, ¿cómo controlamos esto? Porque, digamos, ¿qué sucede con la fuerza? La fuerza máxima varía en el mismo transcurso del día, entre un día y otro. ¿Sí? Entonces, usted arranca, listo, va a trabajar tanto por ciento de una RM y lo calcula hoy para 4 semanas. Pasado mañana esta RM, no es cierto. No es cierto. Pero usted sigue con el mismo plan. Con la velocidad media propulsiva, usted a diario está identificando ese valor. ¿Por qué razón? ¿Cómo es el protocolo que uno trabaja acá? Entonces, nosotros lo que hacemos es, para poder aplicar este principio, decimos, listo, hacemos el perfil carga-velocidad, establecemos la velocidad objetivo de trabajo que corresponde a tantos kilogramos, ¿cierto? Supongamos, eso correspondería a 45 kilogramos. ¿Listo? Eso es lo proyectado, pero necesitamos que se cumpla siempre. Entonces llegan los sujetos al entrenamiento, hacen su calentamiento. Cuando están en el calentamiento específico, antes de eso ellos hacen unas repeticiones con cargas bajas. La aproximación. Entonces, en las 2 últimas repeticiones del calentamiento le colocamos la carga que corresponde y miramos qué velocidad desarrolla. Si la velocidad que desarrolla en ese momento está por encima, subimos la carga en 0.6 kilogramos para establecer que me quede acá. Por el contrario, si la velocidad está por debajo, bajamos la carga en 0.6 para que me responda a esto. Y entonces estoy trabajando con la velocidad objetiva. Listo, pero eso no es todo. Terminó su primera serie. Tengo que promediar cómo fue el comportamiento de esta pérdida de la velocidad en la primera serie. Si esa está por debajo de un porcentaje, a la siguiente serie me toca bajar o subir la carga para siempre garantizar trabajar en la velocidad. ¿Sí? Entonces yo garantizo en cada serie que la carga esté adecuada a la velocidad objetivo que yo tengo. Entonces siempre el entrenamiento lo voy a obtener controlado, cosa que nunca puedo hacer con una RM. Yo no puedo llegar a cada sesión, listo, venga, arranquemos una RM como está hoy, y ya hizo una serie, vuelve y hágame una RM a ver cómo está. En cambio aquí controlamos todo eso de forma detallada. Y este nuevo método, entonces, no más en términos de eficiencia, miremos esto. Esto, pongámosle 70 kilogramos. ¿Cuánto fue el volumen total de la sesión de entrenamiento? 40 por 70. 2.800. ¿Cuánto? 40 por 70. 2.800 toneladas. 2.900. Ah, 2.800. Kilogramos.
2.8 toneladas. 2.8 o 2.800 Son 70 kilogramos con 40 repeticiones. 2.800 kilogramos. O sea, 2.8 toneladas. Sí, señor. Listo. Este va a ser las mismas 40 repeticiones, ¿cierto? Que es lo que nos interesa, que haga la misma para equilibrar eso. Pero estas 40 la hizo con el 40%, es decir, 40 kilogramos. ¿Cuánto fue? 1.600. Casi menos del 50% del volumen total. ¿Sí? Y los resultados, digamos, frente a, y eso en una sesión de trabajo. Imaginemos eso en 12 semanas con 3 días a la semana de entrenamiento. El total de la carga de trabajo es menos del 50%. Menos fatiga, menos riesgo de lesión porque trabajo cargas más bajas y más eficiente. ¿Por qué razón? ¿Por qué es más eficiente? Porque invierto menos volumen de trabajo y los resultados que obtengo son mejores. En cuanto a la RM, sí, ganas un poquito más, listo. Para ciertos tipos de deporte como halterofilia, seguramente el sistema de entrenamiento no interesa tanto. Pero en los deportes en general, lo que interesa no es la fuerza máxima. Lo que llama a ellos la fuerza ¿qué? Rápida explosiva. La fuerza útil. La fuerza útil. Un futbolista cuando va a patear un balón no le interesa hacer una sentadilla de 120 kilos. ¿Qué es lo que interesa? Esa fuerza útil que le permita patear con potencia el balón, no 120 kilos de sentadilla. ¿Sí me entienden? Entonces, frente a la fuerza máxima, es un poco mejor con el RR. ¿Listo? Todas las demás variables, el incremento en la masa muscular es igual. O sea, la hipertrofia que logro con uno y otro es más o menos igual. Y la densidad mineral ósea, el componente mineral óseo, es mejor con la velocidad media propulsiva. Y las variables mecánicas, nada que ver. Es decir, el incremento en la altura del salto es significativamente mejor con la BMP. La velocidad en una carrera de 30 metros se incrementa mucho mejor con el BMP que con el RM. Es decir, todas esas explosivas son mejores con la BMP. ¿Sí? Entonces, en términos de eficiencia, este entrenamiento es mucho mejor. Y ese se puede aplicar, y se lo aplicamos a los adultos mayores. Porque, ¿qué sucede? Las cargas son bajas y nos permite el nivel de intensidad que requerimos. Porque, si bien es cierto, la carga es baja, 40%, pero el nivel de intensidad no me lo está dando la carga, sino me lo está dando la velocidad. Entonces logro activar esa línea de la mTOR, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Una reflexión para comprender el punto 72 metros sobre segundo. Que en algún momento, como usted decía, podemos ajustar la velocidad por encima o por debajo. Pero esa expresión, esa proposición cuando dice que por debajo del 20% o sea, hay un equilibrio de la velocidad media propulsiva por debajo del 20%, ahí pararía, ¿cierto? Sí. Pero si yo estoy ajustando la carga permanentemente, eso se correría hacia la derecha. A ver, es que ahí es donde yo quiero comunicar un poco más. Arrancamos con una velocidad promedio, o sea, punto de 72, ¿cierto, profe? Sí. Pero usted decía que si estaba por encima o por debajo al iniciar, entonces podíamos ajustar la carga, me refiero al peso, sobre el 45, bueno, etc. Pero si yo ajusto esta carga, muy probablemente ese equilibrio de velocidad del 20% se correría a la derecha, sería más fatiga. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, la disminución, la disminución De la del tiempo de ejecución disminuiría, pues porque sería menos carga. Es lo que está diciendo el profe.
Pero o sea, la idea sería no ajustar las cargas, ¿no? Sí, o sea, profe, se puede este número, profe, este número del 20% que a la velocidad en un 20% que ahí nos daría 0.65, 0.60, que fue lo que usted dijo, profe, de velocidad media propulsiva. Eso se hace cuando el peso es constante y uno puede determinar que la velocidad media propulsiva va bajando, va disminuyendo. Pero si yo ajusto los kilogramos, pues de pronto esa disminución del 20% se tardaría más. No, a ver, ya lo entendí. Ok, pues digamos, este es la velocidad objetiva. Sí. Para el entrenamiento, supongamos que con una pérdida del 20%, este es. Sí. Ese es el rango de entrenamiento que tendría el sujeto. ¿Sí? Cuando él pase de ese rango ya tiene que parar la No, sesión. entonces mire, empieza a hacer sus repeticiones y yo le doy este rango, ¿sí? Un rango de pérdida máximo del 20%. Pues arrancó, seguramente la primera la hace en 0.75, hasta que llegue aquí a 0.65. Ya cuando la siguiente repetición la hace en 0.63, no hace más repeticiones, ¿cierto? Entonces, esta fue su primer serie. Después, con el promedio de las repeticiones que establezco, si mantengo esto, y esto lo movilicé, supongamos con una carga de 40 kilogramos. ¿Sí? Con esto miro, con el número de repeticiones, hago el promedio para ver cuánto fue el valor que obtuvo. Si ese valor promedio que obtuvo está muy por debajo de 0.72, ¿qué significa? Que tengo que ajustar esta carga a la siguiente para mantener siempre el objetivo de los 0.72. Porque si yo arranco con la misma carga y el promedio me dio aquí por debajo, significa que él no va a poder con eso. Entonces ajusto, únicamente ajusto, o por el contrario, resulta que 0.72 y aquí hizo todas 0.73, 0.74, 0.75, significa que la carga no es suficiente. Entonces me toca subir. Y así en cada serie. Cada serie, sí, vuelvo ya y listo. mido. Siguiente, vuelvo y mido. Ya me quedó entendido que el 20% es por cada serie. Por cada serie. Por cada Y serie. entonces yo voy ajustando, es decir, el presupuesto es que estos 40 kilogramos que tengo aquí no necesariamente van a estar en todas las series. Lo que tiene que estar en todas las series es eso. ¿Sí? Es que es cambiar el chip. Sí. El objetivo es velocidad, no carga. El objetivo es velocidad. Listo, perfecto. ¿Y hasta qué punto, en términos de kilogramo, por defecto sería que me dijera a mí, hasta ahí ya termino el número de series? No, es que si decimos que Apuntar al con volumen. 40, entonces seguramente aquí puede hacer 7 repeticiones, aquí hace 5, aquí hace tantas, es decir, hasta completar ese volumen. Y en el caso de esa serie, ¿cuánto sería estar muy abajo de 0.72? Por ejemplo, si haría un promedio 0.68, ¿se ajustaría? Se ajusta. Se ajusta. Si está por debajo de 0.6, hay que ajustar. ¿Sí? Si está por debajo de 0.6 el promedio, hay que ajustar. O sea, porque las repeticiones, o la persona para hacer repeticiones cuando vaya a la Lo velocidad. tendríamos que multiplicar por En el momento que se 0.06. vea que hay un bajón en la velocidad, ahí para la repetición. Sí, aquí, si ya bajé de 0.65, digamos, Ya para. hago 4 repeticiones, la última la hice en 0.65, hago la siguiente, la hago en 0.63, paro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, listo. ¿Cuándo modifico la carga? ¿Cierto? Y entonces aquí voy a establecer el promedio de la velocidad de la sesión. ¿Sí? Cuando incrementamos, así como ya se incrementa la carga, aquí que incrementamos la velocidad o se incrementa la carga. ¿Qué piensan ustedes que se haría ahí? ¿En caso de qué? Sí, el entrenamiento tiene que ser progresivo. Sí, Si no, no podemos ¿cuánto tener sería toda la la vida velocidad? en lo mismo. Sí. Pero yo creo que la velocidad, porque empezó la velocidad.
¿qué incrementamos? ¿Carga o velocidad? Velocidad. Si se mantienen esos rangos en series con los mismos 40, o sea, si se mantiene ese rango de 0.2 y 0.65 en las diferentes series con la misma carga, yo creería que ya se podría aumentar la carga. Voy a hacer la pregunta de otra forma. Pero si la velocidad aumenta, si la hace con 40, hace una velocidad de, por decir, 0.78 y la mantiene ahí en 0.78 y la carga es 40. ¿Qué espero? ¿Qué esperamos? Digamos, llevamos 10 semanas de entrenamiento, Por la misma carga. más o menos con la misma carga. ¿Qué esperaría uno? Mejorar la velocidad. Mejora la velocidad. Claro. Sí. ¿Sí? Y mejora. Ahora, como la intención es trabajar sobre la potencia, y la potencia es la relación entre fuerza y velocidad, si yo subo mucho la carga, bajo la velocidad, entonces ya no trabajo sobre la potencia. Entonces, ya sé que en un tiempo esta carga, es decir, la velocidad a la que voy a movilizar esta carga va a ser más rápida, va a ser de 0.80, 0.90, etc. ¿Sí? Cuando llegue a 1, ahí determinaría que aumentaría la cantidad de kilogramos. Pero especulo. Porque si la hago muy rápida, no tampoco tengo un buen efecto. ¿Sí? Acordemos que la potencia es una mediación entre la fuerza y la velocidad. No puede ser cargas excesivamente bajas, porque entonces no funciona el sistema, no mejora la potencia, y tampoco cargas muy elevadas, porque la velocidad baja. Entonces, con esta carga uno esperaría que se va a incrementar la velocidad. ¿Sí? ¿Y qué pensamos? Que si seguimos con esta misma carga, entonces lo que cada vez vamos a incrementar es la velocidad. No. Porque, por ejemplo, digamos, un objetivo sería las 12 semanas, pues también especulando, hacer ese 0,72 metros por segundo ya con 45, 50 kilos, en vez de esos 40. Exacto, porque si subo los 45 y mantengo esa velocidad, cuando vuelvo a hacer 40, eso va a subir. ¿Sí o no? Claro, tiene que irse adaptando. Exacto. Exacto. Sí. ¿Sí? O sea, tengo que ir ajustando tanto como la cantidad de la carga como la velocidad, ir ajustando y subiendo. ¿Sí? Entonces, ya cuando veamos que ya hay esa adaptación a esa velocidad que me toca, subir la carga. Claro. Entonces, este entrenamiento con velocidad media propulsiva es el entrenamiento más eficiente para la fuerza y sobre todo para la potencia, es decir, lo que llamamos la fuerza útil. En el caso del adulto mayor, que es la fuerza útil, se va a poder parar más rápido, va a poder caminar más rápido. Pero es decir, para poder Firas tipo 2. realizar eso con un adulto mayor tendríamos que tener la tecnología para medir esa velocidad. Sí y no. Es decir, Porque sí. ¿cómo lo haríamos? O sea, Pues- ¿cómo la primera adulto mayor, cómo haría yo para saber con qué velocidad mueve esa carga? Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí en los teléfonos, en las apps, hay unos programas para determinar eso. Entonces usted coloca el celular al lado donde está el equipo y él le hace el cálculo. No es evidentemente. No es precisa, sí, no es tan No es precisa. la misma precisión que un encoder. Pero tiene un rango de fiabilidad. Exacto. Ya hay una normativa que diga este aparato, esta aplicación Exacto. tiene tanto y tanto. Eso y ya tanto. está. Sí. Y esa es la tarea que tienen para Profe, esta y si semana. estábamos con el adulto Descargar la mayor, lista. la velocidad de cuánto sería, o sea, ¿cómo sabría yo con qué velocidad? Por eso digo, tenemos que hacer el perfil carga-velocidad a cada adulto mayor. No vamos a decir, son adultos mayores, todos tienen 65 años, pesan lo mismo, la talla lo mismo, la velocidad la misma. No. Pues, a lo que es, ¿cómo hago yo ya para medirlo como tal? O sea, si yo ya tengo la característica del sujeto y yo quiero saber a qué velocidad necesita él mover esa carga, ¿hago yo la prueba del RM? Hay que hacer el perfil carga-velocidad, es decir, RM Sí. y establecer a cada 5%, partiendo del 30%, 35%, la velocidad. Mirar la velocidad cuando primero le hago el RM, ¿cierto? Sí. Una vez que tenga el RM, empiezo a decirle, bueno, voy a hacer al 35% del RM, ¿qué velocidad es?
al 40, al 45, Ya que ir al midiendo la 50. velocidad que da acá. Exactamente. ¿Y cómo sabría cuál es la velocidad estándar con la cual es? Cuando usted ve cómo la velocidad va subiendo y hay un punto donde no sube más, dice, Ahí esta es sí. la velocidad media. Y desde ahí empieza a trabajar. Y esa es la que hay que trabajar. ¿Sí? Entonces, por eso hay que hacer el perfil, se llama perfil carga-velocidad. Entonces, hay que establecerle a cada adulto mayor su perfil carga-velocidad para decir, y para cada movimiento. ¿Sí? Sí, porque no no lo- pensemos que eso ya se aplica para todos los grupos musculares, no, es totalmente diferente el perfil carga-velocidad en una sentadilla que en un press de pecho. Entonces uno dice, listo, ¿cuáles son los grupos musculares que vamos a trabajar? ¿Con qué equipo los voy a trabajar? ¿Sí? Y entonces según eso, bueno, hay que hacer el perfil carga-velocidad para cada cosa. Y también considerar desde el punto de vista biomecánico desde a dónde arranca la posición inicial dentro del test. Me refiero, voy a especular, vamos a suponer que el press de banca se hace de extensión completa de codos, o que en sentadilla profunda se haga de extensión completa y no desde una semiflexión. Como tendría que establecerse desde el punto de vista como biomecánico, desde qué posición arrancaría el grupo muscular y hasta dónde terminaría, ¿no? Por eso hay que hacer las máquinas, que es un poco lo que ayer se sustentaba. Digamos, las máquinas nos dan mayor tranquilidad en términos de seguridad y mayor tranquilidad en términos de la ejecución. Tengo que tener Entonces, un laboratorio. van a hacer press Tengo que de comprar un pecho. gimnasio. Press de pecho lo puedo hacer o en las máquinas de press de pecho o el press de pecho con la máquina Smith. ¿Sí? Entonces ya me da extensión hasta dónde va. Listo, ya tengo el recorrido, entonces hay que tener claridad, sí, entonces si lo va a hacer en la máquina, listo, entonces hasta que cierre o hasta este punto, hasta dónde tiene que ser Sí, pues, para que acá el me olvidó. movimiento en cada ejecución Pectoral sea fly. correcto, ¿sí? En la máquina de extensión de piernas no tengo problema porque la máquina ya me define El rango. todo el rango de movimiento completo, ¿sí? Entonces hay que establecer ese perfil. Entonces en cuenta que el trabajo no es cualquier cosa, o sea, es un trabajo que es largo, porque hay que a cada grupo hacerle su perfil y a cada sujeto. Sí, profe, y en términos que como nosotros no vamos a poder sacar a los adultos hacia el laboratorio, hacia el gimnasio, nosotros tendríamos que llegar allá, tendríamos que como adecuar. No, pero esto no lo pueden hacer. Sí, Esto no, es solamente es imposible. para tener. Es imposible, es imposible. No creo que tengamos el tiempo para eso. Lo digo es que casi que tendríamos que tener que un solo seminario, fuera solo con adulto mayor, que nos permitiera hacer todo el desarrollo teórico, preparar el programa y intentar implementarlo. ¿Sí? Profe, ¿en Colombia qué maestría utiliza más o menos ese tipo de imaginario, de programa que usted nos menciona? No sé. Bueno, Pues en las que yo dicto trabajamos eso, que es en la de la UCA, la pedagógica y acá. Sí, lo que es esas aplicadas, ¿no? Sí, yo trabajo en esa que yo. Y en la pedagógica y acá. No sé en las demás sí. ¿y ella cómo llama la maestría de ella, profe? ¿Cuál? Las de la UCA. La de la UCA se llama Ciencias del Deporte y la de la pedagógica se llama Ciencias del Deporte y la Actividad Física. La maestría llama así, ok. Listo, bro. Bueno, entonces, esta perspectiva sí nos deja tranquilos frente a ese, digamos, a ese imaginario de cargas elevadas, etcétera, y nos garantiza, sobre todo lo que nos interesa, intensidad del ejercicio para poder activar esas vías de señalización, que es nuestro objetivo, ¿sí? Porque podemos diseñar todo esto, pero si eso no nos dispara, no nos activa las vías de señalización, los resultados que supuestamente vamos a esperar no van a funcionar, ¿sí? Entonces digamos que eso es importante que lo tengamos en cuenta para el programa, ¿cierto? Bueno.